el nombre de este analista político que está en Ucrania. Lógicamente que nos sigue ocupando y nos sigue preocupando lo que nos vamos enterando con lo que ocurre en ese país, y tenemos la oportunidad de hablar con Oleksandr. Oleksandr, muy buenas tardes para vos aquí desde el canal de la ciudad. Santiago Russo te saluda. ¿Cómo estás? Buenos días, gracias. Bueno, pronuncié bien Slipchuk. Hola, ¿me escuchás Sí, ahí? correcto. Sí, Pronuncié correcto. bien tu apellido. Sí, todo bien. Bueno, me alegro mucho. Oleksandr, lo primero que quiero preguntarte, obviamente de primera mano, estás en Ucrania. ¿En qué ciudad estás ubicado vos en este momento? Estoy en la capital, en la ciudad de Kiev. ¿Cómo está Kiev en este momento? Se habla mucho desde hace varios días, aquí por lo menos en la información que llega a la Argentina, de que están cuidando, el ciudadano de Kiev está cuidando mucho también las Fuerzas Armadas para que Rusia finalmente no ingrese allí a la capital. ¿Cómo está en estos momentos? Rusia todavía fracasa para ingresar a mi ciudad, a la capital. Hoy por la mañana ha pasado un ataque con proyectil contra un edificio residencial, pero Rusia no tiene recursos ni soldados ni técnica para entrar a la capital. Todavía no está ni rodeada ni capturada. Todavía intentan entrar desde norte y oriente, pero fracasan. La columna con vehículos blindados está frenada. Ahora mismo cerca de los pueblos, en la zona metropolitana de la capital. Entonces yo creo que aquí en la capital estamos protegidos y la vida, claro, la vida cotidiana sigue tranquilo. Yo veo a la gente paseando por las calles, pero en el mismo tiempo más que 1 millón de habitantes se evacuó, pero aquí se queda 2 millones de personas, 2 millones de habitantes de Kiev. Entonces seguimos con comunidades, con internet, con alimentos. Lo único que es que hay un poco problemas con la gasolina por la ruptura de logística, pero también es posible sobrevivir. Aquí no pasa ninguna crisis humanitaria en la capital, por lo menos. Entonces yo creo que nosotros vamos a salvar la capital y no lo van a capturar. Imagino, Oleksandr, que lo que les pasa a los ciudadanos de Kiev puede ser que estén tranquilos, que puedan hacer una vida medianamente normal, pero también tienen la cabeza con lo que pasa en el resto del territorio, donde por ahí no la están pasando bien y donde podés llegar a tener familiares, podés llegar a tener amigos. ¿Cómo están viviendo, por las historias que has podido recolectar, que te has enterado, el tema de la emigración, ¿no? Del abandono de la tierra para escaparle a la guerra? Sí, la mayoría de la gente no se evacúa al extranjero. Ujú. Mucha gente se queda en las zonas occidentales del país donde ahora está seguro, porque, no sé, no hay ninguna necesidad a salir desde el estado, porque hay muchísimas. Ucrania por territorio es un país enorme, entonces es posible esconderse, aislarse en alguna ciudad en la parte occidental de Ucrania. No hay manera para evacuarse a Europa, a la Unión Europea. Pero claro que es una cosa muy sensible porque mi familia se evacuó también, muchísimas mis colegas, compañeros también Ujú. se evacuaron en parte occidental, algunos al extranjero, y ahora mismo esa comunicación está un poco ruptada, todos están muy nerviosos, hay esa amenaza en el aire. Ujú. Somos muy nerviosos, somos muy cansados y lo único que necesitamos todos los días es que controlar sus emociones y controlar no sé, su salud psicológica, porque es muy difícil soportar todo eso. Los dos semanas de la guerra es muy difícil leer todas las noticias y salir a la calle cuando sabemos que algún cojete sí puede golpear tu propio apartamento. ¿Cómo, a ver, lógicamente que decir me pongo en tus zapatos es una frase que yo desde la Argentina, con mayor tranquilidad, no estando en guerra, es muy difícil poder ponerme en lugar del ciudadano ucraniano que la está pasando mal realmente. Y más allá de que nos has contado que el ciudadano de Kiev está bien. Pero esto que me decías recién, ¿no? De que hay que trabajar mucho la cabeza, la tranquilidad. ¿Cómo notás a la gente? Hay muchos casos de personas que están yendo al psicólogo, a una ayuda profesional, médica, para trabajar estos temas. Creo que sí.
Yo todavía estoy bien, pero creo que sí. El servicio de psicólogo, los psicólogos van a cobrar muchísimo después de esta guerra porque la sociedad va a tener un síndrome postraumático. Mucha gente sobrevivió bajo bombardeo, es una cosa extrema. Yo también aquí en mi apartamento, cuando yo escuché el sonido del cohete, eso un poco similar cuando el avión se aterriza. Eso es Uf. una cosa enorme, es una cosa muy miedosa. Me tengo miedo de verdad a escuchar ese sonido cerca de mi barrio. Y la gente que sí, que perdió sus apartamentos, que perdió sus coches, que perdió sus trabajos, ellos van a tener los problemas de verdad muy, muy duras los últimos meses y años. También aquí otra cosa, un síndrome de sobreviviente ahora mismo está muy, muy actual porque mucha gente por esa solidaridad con nuestros soldados, con la gente que sufre ahora, nosotros en los apartamentos, en tranquilidad aquí en la capital, entendemos que hay muchísima gente que de verdad sufre ahora mismo en las partes orientales, en el frente, en las batallas. Por eso, cada día hay esa presión psicológica, pero en el mismo tiempo entendemos que es la estrategia del enemigo, porque para que la gente aquí se tenga miedo, tenga destabilidad, etcétera. Entonces, los primeros días de la guerra, eso fue más o menos controlado, vivimos con esa adrenalina en sangre, pero ahora estamos cansados, de verdad, y ahora hay que cuidarse muchísimo porque la gente tiene depresión, la gente Claro. está cansada de emociones. De verdad, hay que pensar sobre algo positivo también durante los acontecimientos tan graves, tan serios. Hay que, no sé, orientarse a algo positivo, pensar sobre algo después de la guerra cuando vamos a vivir en el paz, porque es solo una cosa para sobrevivir a ese horror. Recién decías, Alexander, que mucha gente que no vive en la capital, en Kiev, está acercándose, está entrando. La capacidad para albergar, ¿no? Internamente a la población ucraniana, ¿cómo se está viendo afectada en este momento allí en la capital? Había leído hace poco que un estadio que había sido para una Eurocopa, un estadio de fútbol que había sido sede de la Eurocopa, estaba recibiendo refugiados. No sé si por ahí casas de familia, de gente que abre las puertas de su hogar para que gente pase la noche o un tiempo de, Sí, digamos, sí, sí. de transición. ¿Cómo se están manejando con ese tema allí en la capital? Han creado una plataforma digital que se llama Asilo, donde me registré en mi apartamento en aquella plataforma y de verdad yo espero que mañana o después de mañana alguna familia va a entrar a mi apartamento para ayudarles, la familia que perdió su casa en la parte norte de la capital. Entonces, la gente sí tiene esa solidaridad. Mucha gente abre sus puertas para los ucranianos que perdieron su casa, sus apartamentos, y todavía hay capacidad, porque la gente sí, hay capacidad a aceptar los refugiados ucranianos internos aquí en la capital y también en las zonas occidentales. Entonces es mejor a quedarse en Ucrania porque en Ucrania por lo menos es más seguro, más barato para la gente va a quedarse aquí a sobrevivir ese periodo, porque ir al extranjero significa pagar por hotel, pagar por alquilar algún piso. Aquí en Ucrania es posible hacerlo gratis, Ujú. porque la gente es muy abierta, es muy solidaria. Por eso la sociedad es muy unida, de verdad, muy unida. Eso me gusta mucho, que nosotros sentimos ese altruismo, Ujú. es para ayudar uno a otro, porque vivimos en esa catástrofe juntos. Alexander, ahora metiéndonos propiamente en tu profesión, sos analista político, analizando la situación de las consecuencias que pueden generarle a Ucrania, lo que nos contabas de los rusos, que intentan pero que no tienen recursos para poder allí tomar la capital de Ucrania. Se habla de una posibilidad de que más temprano que tarde, o más tarde que temprano, Ucrania quede dividida, ¿no? Territorialmente. ¿Cómo analizás el futuro? Eh, de forma militar, yo creo que el conflicto va a durar un mes y medio. Eso de verdad, eso debemos entender.
y enfrentar este enfrentamiento que no va a terminar los últimos días, los días siguientes. Por primero. Por segundo, Rusia no tiene capacidad a entrar a la capital y sin la caída de la capital la resistencia va a continuar. Para entrar a la capital, los rusos deben desemplazar, mover sus tropas desde otros lugares, desde el sur, desde el oriente, para rodear la capital aquí. Y no lo van a hacer porque hay batallas muy duras en aquellos lugares y les falta a la gente, les falta la técnica. Ahora mismo lo que debemos hacer aquí es esperar, resistir unas semanas, unos días más para que por primero la economía rusa sufre más pérdidas y el precio para esa guerra va a ser muy alta para Rusia misma. Y por segundo, para esperar para recibir la ayuda de armamentos desde el occidente, porque ahora mismo nos ayudan muchísimo con los misiles antitanques, misiles antiaéreos, los proyectiles. Eso sí necesitamos, pero necesitamos más otras cosas, como aviones de caza, los sistemas antiaéreos para proteger nuestro espacio aéreo, y eso las negociaciones están pasando ahora mismo y yo creo que el occidente nos va a apoyar con tal cosas. Y por eso yo de verdad estoy seguro que Ucrania va a sobrevivir esa guerra. Tenemos la capacidad y tenemos los recursos, por primero. Por segundo, tenemos esa motivación aquí. Toda la sociedad se convirtió, se cambió sus vidas y trabajamos para la guerra, para las necesidades del frente. No solo yo, por ejemplo, no solo soy un analista político, yo también soy miembro de un grupo de voluntarios que busca las cosas para soldados, la ropa, los cascos, los chalecos antibalas. Eso, toda la ciudad está ayudando ahora mismo. Entonces, yo creo que Ucrania está lista para enfrentar las semanas, los meses más. Pero claro que la economía va a sufrir. Después de la guerra vamos a sufrir un crisis económico enorme. Lo que nos declaran el occidente, que las organizaciones internacionales van a ayudarnos a reconstruir la infraestructura perdida. Ojalá que así sea, Oleksandr, porque imagino el padecimiento que está teniendo el pueblo ucraniano y pensando también en resistir y en el día después. Es muy interesante también escucharte con tu pensamiento, con el optimismo allí que estás marcando. Ojalá que esto se termine cuanto antes y que la vida pueda ser normal ya, ahora, en las próximas horas. Te mandamos un gran abrazo y ojalá que todo se solucione. Estamos en contacto. Gracias. Bueno, Hasta luego. allí charlando con Oleksandr Slipchuk, analista político desde Kiev, desde allí, desde la capital ucraniana, el epicentro, hoy por hoy, de la atención